Muy bien, damos continuidad a nuestro estudio del libro de métodos de estudio bíblico. En la lección pasada estudiábamos acerca de la importancia de la motivación o el propósito por el cual estudiamos la palabra de Dios. En la presente lección vamos a estar estudiando algunas reglas generales para el estudio de la Biblia. Así como hay reglas generales, también existen reglas particulares, pero en este tiempo vamos a tomar algunas de las generales. El estudio de las Escrituras no es una empresa sencilla, no es fácil. Por eso muchas personas ni siquiera hacen el pequeño intento de leerla, sino se conforman con las predicaciones o con los pequeños tratados o libros que llegan a sus manos, porque requiere realmente un compromiso serio con Dios y un tiempo de disciplina para poder entender y conocerla. Pero a pesar de que no es tan sencillo, no quiere decir que sea imposible, aunque nos exige la observación de reglas definidas que faciliten y a la vez sistematicen su avance paulatino. No podemos lograr metas rápidas, no es fácil encontrar objetivos prontos cuando estudiamos la palabra. Cada una de esas metas es el producto o el resultado de un proceso continuo de estudio y de observación, de análisis y de entrega. Estudiar las Escrituras significa entonces observar ciertas reglas indispensables que vayan facilitando la adquisición de conocimientos. Es como tomar una fuente e irla llenando poco a poco de agua, pero necesitamos que esa agua llegue pura, que llegue incontaminada, para que la fuente, una vez que esté llena, pueda proveer el agua para otras personas que quieran tomar. Es así como si la palabra de Dios no llega completa, el mensaje no llega completo a nuestro corazón y junto con que no llega completo le agregamos que viene con errores, es muy posible que al momento de dar de conocer la palabra de Dios a otras personas, entonces lo hagamos de la misma forma, parcial o contaminadamente. A continuación mostraremos entonces, como lo hemos hecho al principio de este estudio, el bosquejo de las reglas generales para el estudio de la Biblia. Primera regla general: entender el propósito. El propósito predominante es presentar el camino de redención por medio de Jesucristo. Si usted entiende cuál es el propósito de la Escritura, entonces puede hacer un mejor uso de ella y tiene en mente ya una de las primeras herramientas para las cuales la palabra de Dios llegó a nuestras manos. El Hijo de Dios es el tema central de las palabras, de las Escrituras. Sobre él gira y de él depende el plan que Dios diseñó para la humanidad. La persona de Jesucristo entonces es el eje central a través del cual toda la palabra gira y da a entender el plan de Dios para el hombre, para cada uno de nosotros y lo que va a ocurrir en un futuro próximo. Ahora, si ya entendemos cuál es el propósito de la Escritura, deberíamos entonces decidir el propósito de nuestro estudio. Cuando usted tiene un propósito definido de estudio, le ayuda a enfocar sus esfuerzos en ese propósito. Algunas personas pretenden estudiar la Biblia abriendo sus páginas al azar. Algunos simplemente la toman, la tienen en sus manos y dicen, bueno, voy a ver Dios qué quiere que yo estudie. Y abren la Biblia algún día y dicen, entonces la historia de el rey de Ocosías, rey de Judá, bueno, muy bien, un tema. Otro día van y abren y dicen, bueno, yo creo que Dios quiere que estudie geografía, porque encontraron un mapa, o cosas como esas. Algunos malos interpretados llegan y encuentran allá en los evangelios, entonces Judas se ahorcó y dice, bueno, ¿será que está esperando Dios que yo me suicide? Bueno, son métodos muy fuera de una realidad para utilizar y para estudiar la palabra de Dios. Deberíamos tener un propósito de estudio definido, sistemático, organizado. Ese método es incorrecto, es indebido y aparte de eso puede llegar a ser muy peligroso.
Nadie debe emprender el estudio de las Escrituras sin antes haber establecido explícitamente la meta que persigue. Esto puede ser el obtener alguna información sobre los cristianos en Berea, quienes de acuerdo con Hechos 17:11 escudriñaban las Escrituras todos los días, con el fin de verificar el mensaje de Pablo y lo que él les había predicado. O quizás sea el de adquirir ayuda en contra de las tentaciones. El salmista declara que guardaba la palabra de Dios en su corazón para no pecar contra él. También puede estudiar la Biblia en busca de orientación. Por eso mire a ver lo que el salmista nos comenta en el Salmo 119-105. En una palabra, antes de lanzarnos al estudio de las Escrituras, es necesario que establezcamos una meta a seguir, pues de eso dependerá el método que se emplee para su estudio. Ninguno va a salir a participar en una maratón si no sabe de cuántos kilómetros es el recorrido, si no conoce ese mismo recorrido y si no conoce si su capacidad personal, su esfuerzo físico le va a llevar hasta la meta. La palabra de Dios y su estudio es algo similar. No deberíamos participar o ir a abrir la palabra de Dios si aquí en nuestra mente y en nuestro corazón no tenemos un propósito específico, una meta que queremos lograr al abrir la Biblia. Ahora bien, otro punto bien clave, importante para poder obtener un buen provecho en el estudio de la palabra, y es que debemos conocer el contenido del libro. Y cuando hablo de conocer el contenido del libro no es saber la Biblia de memoria, sino que es estratégico que antes de adentrarnos en los detalles de sus mensajes conozcamos primero la Biblia, por lo que toca a su estructura interna y las formas literarias de su contenido. Por ejemplo, es muy útil percatarnos desde un principio que los 66 libros de los que se compone la Biblia están divididos en dos partes, en Antiguo y Nuevo Testamento. También es bueno saber el contenido básico o general del Antiguo Testamento, que está dividido también en diversas partes como el Pentateuco, los libros históricos, los poéticos, los proféticos, mientras que en el Nuevo Testamento comprende 5 secciones tituladas los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las Epístolas Paulinas y las Epístolas Generales y el Apocalipsis. Ahora, la estructura interna de cada uno de esos libros se parece en parte a la de cualquier otro libro, en el sentido de que el texto se haya formado por capítulos, divididos estos en párrafos, los cuales están divididos en versículos, y estos a su vez contienen oraciones, frases y finalmente palabras, por lo que toca a la forma literaria de su contenido. Cada libro posee un estilo propio. Es posible que usted encuentre un libro poético como el de Cantar de los Cantares, y su estructura o su forma literaria es muy diferente a una de las epístolas del apóstol Pablo, o muy diferente a cómo escribió Moisés el Pentateuco. Entonces, cada estilo literario también nos permite y nos motiva a buscar la forma más adecuada de abordar el texto para sacar el mejor provecho en su estudio. Algunos utilizan la forma poética, salmos, cantares, otros presentan el mensaje de Dios bajo la forma de discursos. Los profetas, ahí encontramos fascinantes narraciones. En los evangelios también podemos leer cosas muy especiales. Hay interesantes cartas personales. Es muy bueno ver cómo se comunicaba Pablo con algunos de sus discípulos, con Filemón, con Tito, con Timoteo. Hay extensas misivas a grupos cristianos o las epístolas escritas a las iglesias, como podríamos ver las cartas escritas a los romanos, a la iglesia en Tesalónica, en Colosenses. Y así hay diversa variedad de estilos literarios que, teniendo en cuenta cada uno de ellos, nos pueden ayudar a comprender y conocer mejor la Escritura. Ahora, entrando un poco más, y podríamos analizar nuestro tema número 3, y tendría que ver con las actitudes en el estudio. Pero para esto voy a invitarle a que continúe leyendo el libro, desarrollando el taller, y en una próxima oportunidad nos veremos para continuar con nuestro estudio. Gracias.